Bueno, eh, segundo capítulo, contratación laboral. Definición de puestos de trabajo. Antes de iniciar el proceso de selección, es importante tener definido cada uno de los puestos de trabajo que se requieren para hacer andar el negocio. En toda organización existen dos estructuras que deben ajustarse: la estructura de lo que se hace y la estructura de quién lo hace. Para definir cada puesto de trabajo se necesita conocer con claridad lo que se hace para poder determinar la competencia técnica o profesional que se le exigirá al aspirante que pretenda el puesto de trabajo vacante. La definición de cada puesto de trabajo es el nexo de unión de las dos estructuras mencionadas. Para una óptima creación de un puesto de trabajo, habitualmente se utilizan los siguientes términos: análisis de puestos de trabajo, procedimiento de obtención de información acerca de los puestos, su contenido y los aspectos condicionales que los rodean. Segundo, descripción del puesto de trabajo, documento que recoge la información obtenida por medio de los análisis y que refleja de este modo el contenido del puesto, así como las responsabilidades y deberes inherentes al mismo. Tercero, especificaciones del puesto de trabajo. Se relacionan con los requisitos y calificaciones personales exigidas de cara a un cumplimiento satisfactorio de las tareas, nivel de éxito de estudios, experiencia, características personales, etc. Estos requisitos emanan de forma directa del análisis y descripción del puesto. Una correcta delimitación de puestos de trabajo determina el conjunto de unidades impersonales de trabajo que detallan las tareas y deberes específicos de cada función, a la vez que enumera el conjunto de aptitudes, habilidades, preparaciones, experiencias y nivel educativo de quien aspire a ocupar el cargo. La deficiencia de la creación de los diferentes puestos de trabajo pueden afectar las operatividades y la eficiencia de la organización por no definirse claramente los roles del talento humano. Selección del trabajo. Selección de personal. Con la selección del personal se busca el reclutamiento o selección del mejor candidato del grupo de aspirantes. Se recomienda que cada empresa establezca su propio sistema de selección de acuerdo con sus necesidades. Es importante establecer políticas claras de no discriminación en este proceso y que existen empresas especializadas de elegir el aspirante más adecuado al perfil de cargo y teniendo en cuenta los méritos y calidades de experiencia, profesión y ocupación. Si la empresa no cuenta con un puesto de trabajo o cargo con persona idónea que lidere los procesos de administración de personal, no podrá realizar este proceso de forma adecuada. Aspectos previos a la firma del contrato de trabajo. Tomando la decisión de contratar a un candidato, se debe proceder con los siguientes pasos a la contratación. Revisión para las prácticas de examen médico de ingreso. Esto debe hacerse ante entidades especializadas y el costo debe asumirlo la empresa. Se busca en este examen determinar si el aspirante es la persona más apta para el cargo y que no sufra de patologías que puedan afectar la labor o agravarse por la realización de la misma. Es muy importante tratar de determinar las posibles patologías, lesiones y secuelas derivadas de enfermedades o accidentes, pues puede haber limitaciones orgánicas y funcionales que imposibiliten la labor de acuerdo con los requerimientos del empresario. Aunque una posible discapacidad no necesariamente debe ser un obstáculo para la contratación. Si es importante que el empleador la conozca, pues puede ser incompatible para el cargo o hacerlo mucho más arriesgado. Un aspirante al cargo de vigilante con graves limitaciones visuales no es apto para el cargo de su labor. Está supeditada a la observación de monitores de seguridad y rondas permanentes. Esta etapa ha tomado mayores dimensiones debido a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores discapacitados, disminuidos en salud.
Segundo, verificación de títulos y documentos. Se aconseja, por ejemplo, verificar la autenticidad de los títulos profesionales cuando el ejercicio de la actividad contratada implica acreditar la calidad profesional. Una clínica debe verificar que el médico contratado tiene su título y la mejor forma de hacerlo es corroborando directamente la autenticidad del diploma ante la entidad educativa que emitió el mismo. La tarjeta profesional es un documento clave para ejercer algunas actividades reguladas. Documentos completos para seguridad social. Verificar que estén completos todos los documentos requeridos para la afiliación al sistema de seguridad social integral del aspirante y todos sus beneficiarios, para la afiliación a la caja de compensación familiar. Si un trabajador te entrega los documentos para afiliar a un beneficiario y no se realiza la respectiva afiliación en caso de que este beneficiario requiera atención hospitalaria, estarías obligado a asumir los costos que demanda el respectivo tratamiento. Tercero, la contratación como tal. Tal como se señaló en la introducción, este documento se enfoca en explicar la vinculación del personal de forma directa y por medio de un contrato de trabajo teniendo en cuenta la presunción establecida en el artículo 24, Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo y que no existe una alternativa diferente cuando quien trabaja para ti lo hace como trabajador independiente, es decir, cumpliendo un horario en tus instalaciones, utilizando equipos y herramientas suministradas por ti, realizando una actividad directamente vinculada con un objeto social, sometido a los reglamentos vigentes en la empresa. Cuando tú, como empleador, tienes la posibilidad jurídica para dar órdenes e instrucciones en cualquier momento, y en la obligación correlativa del trabajador para acatar su cumplimiento, es decir, cuando quien presta sus servicios las realiza bajo la continuada subordinación o dependencia del empresario. Antes de celebrar el contrato es importante definir con claridad los siguientes aspectos, los cuales debieron acordarse en la entrevista o contacto inicial, antes de iniciar el proceso de selección. A. Objeto del contrato. Señalar con claridad la actividad personal que realizará el trabajador. B. Sitio de trabajo. Especificar el lugar en donde se ejecutará el contrato y si existen inconvenientes para traslados temporales o definitivos. C. Definir el cargo que ocupará dentro de la empresa y las principales responsabilidades del mismo. D. Salario. Definir el salario y cualquier suma adicional que se vaya a reconocer en desarrollo del contrato. E. Duración del contrato. Establecer si las contrataciones serán accidentales, contrataciones transitorias, contrataciones indefinidas, contrataciones fijas o por duración de la obra o labor contratada. F. Periodo de prueba. Explica en qué consiste y en qué señala el término del mismo, sin exceder el término permitido por la ley. G. Forma de pago. Aclarar si una parte del salario se pagará en especie o solo en dinero. La legislación laboral establece que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, por lo que para su validez no se requiere forma especial alguna. Como las palabras se las lleva el viento, se aconseja que hasta donde sea posible se utilice la modalidad escrita, que probatoriamente es más fácil aclarar las cosas en el evento que se presente algún tipo de conflicto. Contrato verbal. Cuando el contrato sea verbal, se requiere que el empleador y el trabajador acuerden por lo menos los siguientes aspectos. A. La índole del trabajo. El sitio donde ha de realizarse. B. La cuantía y la forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea o destajo, u otra cualquiera. Los periodos que regulan su pacto la duración del contrato. Es importante tener en cuenta que el contrato verbal se presume indefinido por expresar disposición legal. D. Contrato escrito. El contrato escrito se debe elaborar y suscribir en tantos ejemplares como sean posibles, sean las partes.
Tanto el empleador como el trabajador deben quedarse con un ejemplar del contrato. Es importante que el trabajador firme un documento o constancia donde se señale que recibió copia del contrato. Además de las cláusulas que se acuerden libremente, se debe señalar lo siguiente: la identificación o domicilio de las partes, el lugar y las fechas de la celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde se prestará el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma, sus periodos de pago, la estimación del valor del suministro de habitación y alimentación cuando forma parte del salario. La duración del contrato. Según la duración del contrato se utilizan las siguientes modalidades. Se utiliza para actividades permanentes y encargos necesarios para el desarrollo del objeto social. Cuando las partes no señalan su duración, todo contrato que no esté estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la duración de la obra o a la naturaleza de la labor contratada y no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Accidental o transitorio. Como su nombre lo indica, se puede utilizar para la ejecución de trabajos ocasionales, accidentales, transitorios, en los que las actividades es inferior a un mes y cuando se trata de labores ajenas a las actividades normales de la empresa. Fijo de 1 a 3 años. Debe celebrarse por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. Se puede impactar por un año o por un periodo superior sin exceder 3 años. Puede terminarse mediante el preaviso que el empleador puede utilizar con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento. El preaviso es un documento sencillo que le remite al trabajador por lo menos con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento, donde la notificación que el contrato suscrito finaliza en determinada fecha y que tú, como empleador, has decidido no prorrogarlo, mientras ninguna de las partes manifieste la determinación de terminar el contrato con el preaviso correspondiente para el empleador, se podrá renovar indefinidamente. Es importante aclarar que la renovación indefinida no significa que el contrato a término fijo se convierta en indefinido. Repito, es importante aclarar, la renovación indefinida no significa que el contrato a término fijo se convierte en indefinido. El contrato a término fijo, que lleve 10 años, se puede terminar con el preaviso correspondiente antes de la fecha del vencimiento, lo cual significa que siempre habrá fecha de vencimiento sobre la cual ejercer el preaviso. Por el contrario, el contrato a término indefinido no tiene fecha de vencimiento. Por tanto, no puede ser terminado por el empleador notificando el preaviso. 4. Fijo inferior a un año. Estos contratos solo podrán prorrogarse hasta por 3 veces por periodos iguales al inicialmente pactado o inferiores, salvo que mediante preaviso comunicado en el término legal se decida su terminación posterior a las 3 prórrogas consecutivas. La renovación del contrato no podrá ser inferior a un año y, por tanto, se podrá renovar anualmente, en forma sucesiva indefinidamente. Este tipo de contratos tampoco se vuelven indefinidos cuando se han presentado las 3 prórrogas consecutivas. La ley señalada de su renovación ya no será por el periodo inicial pactado, sino que se renovará por un año. La prórroga de los contratos a término fijo puede ser automática o expresa. Es automática cuando las partes guardan silencio, es decir, cuando ninguna de las partes manifiesta su intención por escrito. Determinar el contrato para la fecha de vencimiento. Por el contrario, la prórroga será expresa cuando se notifique por escrito la determinación de renovar el contrato. Si un trabajador se vincula por un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año por 3 meses, el 1 de enero y no se le notifica con 30 días a su vencimiento al respectivo preaviso. Llegado el 1 de enero,
su contrato estará renovado por 1 año. Este mismo trabajador puede seguir vinculado con el mismo contrato y el vencimiento del mismo será el 31 de diciembre de cada anualidad. Quinto, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada. Tal como su nombre lo indica, se puede contratar mediante este tipo de contratos a trabajadores requeridos solo por el término de duración de una obra o labor determinada, para evitar inconvenientes de reclamaciones de trabajadores vinculados mediante esta modalidad contractual. Se debe consignar con claridad y precisión la obra o labor a ejecutar. Se aconseja que estos contratos se realicen por escrito, pues es la única forma de dejar claramente establecido desde el principio la obra o labor contratada. En la cláusula correspondiente a la duración del contrato se señala la obra o labor contratada, por ejemplo. Encuadernación de 100 libras, instalación de 40, ventanas, pavimentación de 50 kilómetros de carretera. Finaliza la obra o labor contratada, que no debe ser difícil de evidenciar. La empresa procederá a liquidar el contrato sin necesidad de preaviso, sin tener que pagar indemnización por terminación del contrato, por justa causa. Trabajadores de dirección, confianza o manejo. Adicionalmente, y sin que se trate de una modalidad de contratación diferente a las señaladas, existe la posibilidad de contratar en cualquiera de las modalidades escritas mencionadas, salvo el contrato accidental o transitorio, a trabajadores de dirección, confianza o manejo. Fundamentalmente, el trabajador que se encuentra en esta categoría ocupa dentro de la empresa un nivel de mando y de mayor responsabilidad y jerarquía en la organización de la empresa, pues representa al empleador. Le corresponde al empleador calificar esta categoría de trabajadores y las particularidades principales del mismo consisten en que este tipo de trabajadores no están sometidas a las jornadas laborales ordinarias, por lo que no tiene derecho al reconocimiento de horas extras por el trabajo adicional a la jornada ordinaria. Es importante destacar que no basta definir el momento de la contratación, la categoría, la dirección, la confianza o el manejo, pues se requiere que en la práctica efectivamente se ejerzan funciones especiales de representación y que la actividad diaria permita demostrar su especial categorización. Generalmente quienes ejercen actividades de dirección y administración son los gerentes, directores administrativos, supervisores y jefes, entre otros. Muchachos, por fin llegamos. Teletrabajo. Con la revolución tecnológica se han presentado unos cambios evolutivos en las relaciones laborales. Tiende a desaparecer la cultura del papel y nos enfrentamos con otros sistemas que permiten la automatización digital, virtualizaciones de procesos, de un mundo físico. Evolucionamos permanentemente a un mundo digital de bytes, lo cual genera transformaciones en la estructura de la sociedad por la llegada de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que han creado nuevas profesiones y oficios. La globalización de la economía no solo nos ha traído la tercerización de los procesos y otras formas de flexibilización laboral, sino también el teletrabajo, que en palabras de su creador Jack Niles, no es más que la forma de enviar el trabajo al trabajador en lugar de enviar al trabajador al trabajo. El derecho laboral colombiano protege el teletrabajo en sus diferentes modalidades, pero con algunas disposiciones especiales que regulan la efectiva marcha de este tipo de modalidad contractual. El teletrabajo empezó a regularse en Colombia a partir de la expedición de la Ley 1221 de 2008 y posteriormente del decreto 884 del 2012. Nuestra legislación define el teletrabajo como una forma de organización laboral que se da en el desarrollo de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente. Relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando como soporte la tecnología de la información y la comunicación TIC,
para el contacto entre el trabajador y el empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo. De acuerdo con lo señalado en el artículo 3 del decreto 884 del 2012, se puede deducir que es necesario que este tipo de vinculación laboral se haga con la formalidad del contrato de trabajo escrito y con las cláusulas mínimas señaladas en el artículo 39 del Código Sustancial del Trabajo. Adicionalmente, se deben señalar los siguientes aspectos: las condiciones de servicio. 1. Los medios tecnológicos. 2. Y del ambiente requerido y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo, si es posible, de espacio. Los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad del teletrabajo. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. El empleador tiene las siguientes obligaciones respecto al teletrabajador: proporcionarle la seguridad al teletrabajador conforme a la legislación vigente, incorporar mediante la resolución o en el reglamento interno del trabajo las condiciones especiales para que opere el teletrabajador en el organismo o entidad y en la organización, suministrarles a los teletrabajadores equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados en la tarea de realizar y garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención. Incluir al teletrabajador dentro del programa de salud ocupacional. Permitirle la participación de las actividades del Comité Paritario de Salud Ocupacional. Informar y dar una copia al teletrabajador de las políticas de la empresa en materia de salud, seguridad en el trabajo. El teletrabajador tiene las siguientes obligaciones: que participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la empresa, el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el vigía ocupacional correspondiente, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional de la empresa, utilizar los elementos de protección personal y participar en los programas, actividades de promoción y prevención. Cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al auxilio del transporte. Habrá lugar al reconocimiento de horas extras cuando el teletrabajador sea ejecutado, donde sea verificable el tiempo laborado y el teletrabajador, a petición del empleador, supere la jornada máxima laboral de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Artículo 161. Como estamos frente a una modalidad de trabajo dependiente regida por un Código Sustantivo del Trabajo, el teletrabajador debe ser afiliado a un sistema de seguridad social integral, a una caja de compensación, como cualquier trabajador regular de la empresa. El empleador debe incluir en el reglamento interno del trabajo lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas, manejos de la información, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral. Además, deberá informar al teletrabajador sobre las restricciones del uso de equipos, programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las sanciones que puedan acarrear por su incumplimiento. Contratos civiles. Si bien no se debería incluir este tipo de contratos civiles en un documento donde se habla de contratación laboral, es importante abordar esta contratación debido a que en las prácticas existe un uso frecuente de la misma.
En muchos casos no se conoce la esencia de este tipo de contratación civil. Entre los contratos civiles, tú cuentas con el contrato de obra y el contrato de prestación de servicios personales por honorarios. Sobre el contrato civil de obra simplemente señalaremos que es la forma comúnmente utilizada para contratar la realización de una obra civil específica a un contratista que se dedica a esa actividad. No es común en las relaciones laborales que se presenten en una empresa. Contrato de prestación de servicios. Es un craso error optar por este tipo de contratación civil, con el argumento de que es más económico para el empresario. La alternativa de optar por esta forma de contratación de servicios es viable cuando estamos frente a una persona natural que realiza su actividad en forma autónoma e independiente, sin ningún tipo de subordinación con el beneficiario de sus servicios. Las principales características son las siguientes. El trabajador se denomina contratista y actúa autónomamente con independencia técnica, administrativa y directiva. En virtud de estas características, el trabajador independientemente decide el lugar, el tiempo, el modo de ejecutar sus actividades, lo que hace que su presencia en las instalaciones de la empresa sea algo excepcional. Lo normal es que todos estos aspectos se regulen en el contrato de prestación de servicios. No es normal que unilateralmente, por la sola decisión del contratante, se impongan durante la ejecución del contrato los modos de realizar la actividad contratada, los sitios y la imposición de horarios. Si esto llegara a ocurrir, el contrato civil pierde su naturaleza. Se estaría frente a un contrato de trabajo, el cual podría ser reconocido judicialmente. Al contratante le interesa, ante todo, el resultado de la actividad contratada, por lo cual paga los honorarios pactados. No habrá pago si el contratista no realiza la actividad para lo cual fue contratado. El contratista no está obligado a prestar el servicio de manera personal, salvo que así se haya establecido en el contrato. En consecuencia, salvo de acuerdo con lo expreso de las partes, los servicios los puede prestar el contratista a través de otras personas con las cuales pueda subcontratar. Por ser un trabajador independiente y no existir contrato de trabajo, este tipo de relaciones no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo o de Seguridad Social. Por tanto, no hay derecho de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales. Tampoco hay lugar a que el empresario afilie al trabajador independientemente al sistema de seguridad social integral. El contratista tiene la obligación de afiliarse. El contratista tiene la obligación de afiliarse como trabajador independiente en salud y pensiones y asumir el pago total de los aportes. Como empresa contratante, el empresario tiene el deber de verificar la afiliación y el pago a las cotizaciones del contratista. Contratos comerciales. Los contratos comerciales que normalmente puede utilizar un empresario inscrito como comerciante. Contratos comerciales. Agencia comercial. Preposición o factura comercial. Distribución comercial. El trabajo como aporte de industrias en sociedades comerciales. Podrá consultar las características y la regulación de cada uno de estos contratos en el Código de Comercio. Bogotá Emprende ofrece cápsulas de contratación comercial. Bogotá Emprende, sí, en las que podrás conocer más detalladamente este tipo de contrataciones. Bueno, hasta aquí. En el siguiente capítulo, intermediación laboral. Capítulo 4. Intermediación laboral.